de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de las esclavas fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecio. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que no me envían, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engrían. Por ello, 3 veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido: ¿te basta mi gracia? La fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones, las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y tus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Jesús les dijo: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe. Mientras tanto recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús vino al mundo enviado por el Padre básicamente con 2 misiones. La misión principal y primera de morir por nuestros pecados, de sacrificarse Él como cordero inmolado para rescatarnos del infierno, para abrir para nosotros las puertas del paraíso. Y eso lo cumplió a cabalidad con su muerte y resurrección. Pero también, mientras que llegaba ese momento,
La otra misión que tenía, la misión derivada de esta, era anunciar el reino de Dios que había llegado. Anunciar que Dios es nuestro Padre y que tiene para nosotros ese reino que se ha preparado desde antes de la creación para cada uno de nosotros. Y eso fue lo que hizo. Desde que comenzó su vida pública, Jesús comenzó a predicar el reino de Dios. Y en medio de esa predicación, en diferentes pueblos, ciudades, llega a su ciudad, a Nazaret, donde se había criado. Recordamos que aunque hubiese nacido en Belén, pues era conocido como el Nazareno. Entonces Jesús llega allí y el sábado comienza a predicar en la sinagoga, comienza a hablar. Y esta enseñanza pues iba quizás, podemos imaginar, como cargado de muchos sentimientos, porque le estaba predicando a su gente conocida de toda la vida, a sus amigos quizás que habían crecido con él, a la señora que le habían criado junto con María. Estaba en su casa, estaba con su familia, estaba con su gente. Sin embargo, ante la gran elocuencia de las enseñanzas de Jesús, la gente se asombra. Dice, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Es decir, ante esa gran elocuencia, en vez de alegrarse, comienzan a cuestionarla. Comienzan a cuestionar a Jesús porque ¿de dónde saca esa sabiduría? Si es el hijo del carpintero, es el hijo pues es un don nadie, es un pobre entre nosotros. Jesús es verdad que no tenía en su vida como para actarse de decir, como dijo San Pablo, pues yo fui educado a los pies de Gamaliel. Jesús no fue educado por ningún gran maestro de la ley, por ningún fariseo renombrado, pero sí que tenía la sabiduría de Dios, tenía el Espíritu Santo, y eso le lleva a tener la autoridad y la sabiduría suprema que le diferencia de todos los predicadores, de todos los profetas. Y en medio de eso, pues dice, este hombre pues, ha salido entre nosotros. ¿Cómo es que ha adquirido esa sabiduría? Y enseguida dicen, y no es este el hijo del carpintero, el hijo de María, y sus hermanos, Santiago, José, Judas, Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí. Ante esta afirmación, más bien ante este cuestionamiento, este versículo lo utilizan mucho los evangélicos, los protestantes, los testigos de Jehová, para decirnos, a ustedes los están engañando. María tuvo más hijos. María, mira, en este versículo dice Santiago, José, Judas, Simón y unas cuantas hermanas. Y el católico que no sabe, se queda callado, y dice, como que es verdad. Como que María no fue virgen, mira todo el montón de hijos que tuvo. Ahora, ¿qué dice? Este versículo dice que María tuvo más hijos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Quién piensa que sí? Levante la mano. Por ahí hay una cabecita que hizo así. No voy a decir quién. María, aquí no dice que María tuvo más hijos. Aquí dice el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Puede ser que tuvo hermanos, pero no de María, porque una cosa dice María y hermanos de. Vamos a leer bien lo que nos presenta la palabra de Dios. Primera afirmación: María no tuvo más hijos. Jesús, el unigénito del Padre, pero también el unigénito de María. María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y eso tenemos que creerlo como católicos. ¿Cómo explicamos eso? Que María siguió siendo virgen en el parto y después del parto. Pues quizás es un poco difícil, complicado de explicar, pero creo que un padre de la Iglesia ha sido el que mejor lo ha explicado. ¿Qué ha dicho? Así como la luz pasa a través de un cristal limpio y no ensucia el cristal ni lo rompe, sino que sigue intacto y llega la luz al otro lado, así Jesús, que es el Hijo de Dios, la luz del mundo, también ha llegado a nosotros a través de María sin mancharla, sin quitarle la virginidad. María siempre virgen. Ahora, ¿Jesús tuvo más hermanos? ¿Sí o no?
No, Jesús, el hijo único de María. Ahora, ¿por qué dice aquí los nombres de Santiago, José, Judas, Simón? Hay varias formas de explicarlo y todas muy bíblicas. Voy a ir quizás por la más sencilla. Si les interesa la semana que viene, pues podemos entrar un poquito más en nombre por nombre de quién eran hijos. Pero vamos a explicar primero que todo el pueblo judío se consideraba hermano. ¿Por qué? Porque considera a uno solo como su padre, el padre Abraham. Los judíos, el pueblo de Israel, son hijos de Abraham. Se saben hijos de la promesa, de la alianza que Dios hizo con Abraham. Por lo tanto, si son todos hijos de Abraham, entre ellos son todos hermanos. Por lo tanto, aquel pueblo no tuvo la necesidad que, aunque fuesen de tribus diferentes, las 12 tribus de Israel, no tenían necesidad de inventarse estas palabras como nosotros, que si suegra y yerno y nuera y el primo hermano, primo segundo, y todas estas complicaciones que uno a veces se confunde y dice, ¿hijo de quién? Porque no, que este es hijo de la prima, de la nuera, de la suegra. Me perdí en el camino. Pues no tenían esa necesidad. ¿Por qué? Porque todos descendían de alguna manera del mismo padre, del padre Abraham. Por lo tanto, todos se consideraban hermanos. A los familiares más cercanos se les decía hermanos, primos, tíos, hermanos. Incluso, aunque no fuesen familiares de sangre, tenemos el ejemplo en el libro de Tobías. Los que están haciendo el curso bíblico por internet pues pueden saberlo, ¿verdad? Como Tobí, cuando Dios le da a su esposa la noche de bodas allí en la carpa, antes de consumar el matrimonio, Tobí dice, vamos a hacer una oración. ¿Y cuál es la oración que hace? Comienza diciendo, te doy gracias, Dios, por esta mi hermana que me has dado como esposa. ¿Se iba a casar con su hermana de sangre? No, se casaba con una de su pueblo, con una de su raza, y le llama hermanos, le llama hermana. Además, quisiera preguntarle a esos evangélicos, a esos testigos de Jehová, ¿cómo se llaman entre ellos? Hermanos. Y si hay un culto de 1500 personas, ¿será que entonces la misma mujer parió a los 1500? Pues pobre mujer. No, se llaman hermanos, y no por eso han sido fruto del parto de una sola mujer. Se llaman hermanos en la fe, son hermanos en la fe. Nosotros somos hermanos en la fe, somos hermanos, porque ¿quién es nuestro Padre? Dios. Además, Dios nos ha dado en la cruz, nos regaló una madre. Cuando a Juan le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y desde ese momento, no antes, porque no era su hijo, dice el Evangelio, desde ese momento se la llevó a su casa. Lo que quiere decir que no era hijo, Juan no era hijo de María, pero la asumió como madre. Y María la asumió como hijo, lo asumió como hijo. Y nos asume a nosotros como hijos. Y Dios nos invita a que tengamos a María como nuestra madre. Por eso tenemos un padre que es Dios y tenemos una madre que es María. Los evangélicos no tienen madre. Tienen padre, pero no tienen madre. Porque bien mal que hablan de la Biblia. Nosotros pues somos hermanos de padre y madre. Somos hijos de Dios, hijos de María. Por lo tanto, hermanos de verdad. A veces, yo sé que aquí quizás no hay esa costumbre de llamarse hermanos entre ustedes. Algunos de ustedes, cuando a veces les he dicho hermana, como que relacionan a las monjas y dicen, no, yo no soy monja. No, pero es que eres mi hermana. Vamos a ver. Cuando me dirijo a yo no me puedo aprender los nombres de todos. Y digo, hermana, venga acá. No, yo no soy monja. Yo no soy hermana. Pero es mi hermana. Por lo tanto, somos hermanos. Todos somos hermanos si procedemos del mismo Padre. Y además, Jesús nos regaló la misma madre. Por lo tanto, Santiago, José, Judas, Simón eran parientes de Jesús, eran amigos de Jesús, eran del mismo pueblo, los mismos discípulos. Cuando María Magdalena se encuentra con Jesús resucitado, le dice, no me toques, que todavía no ha llegado mi hora.
Ve y dile a mis hermanos lo que has visto, que he resucitado. ¿Y ella dónde fue? Donde los apóstoles. ¿A dónde fue? Donde los discípulos. La palabra dice que fue donde los discípulos a decirle que Cristo había resucitado. ¿Eran sus hermanos de sangre? No, pero Jesús los llamaba hermanos. Y para concluir, Jesús mismo dice quiénes son sus hermanos y su madre. Cuando después, en otro pasaje, Jesús sigue predicando, el pobre estaba flaco porque no lo dejaban comer, no lo dejaban dormir, tenía mucho trabajo. La familia dijo, vamos a buscarlo porque mira, este muchacho se va a morir de tanto predicar, mira lo flaco que está. Fueron a buscarlo. Jesús en una predicación le dice, mira, allá afuera están tu madre y tus hermanos. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y viendo alrededor dijo, estos, los que cumplen la voluntad de mi Padre, estos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. ¿Hace falta más explicación? Creo que no, creo que está claro, pero utilizan a veces estos versículos un poquito así para confundirnos. Por eso tengo un amigo que dice, católico ignorante, seguro protestante. Porque el que no conoce su fe, se va, porque le meten gato por liebre, los engañan. Tengamos nuestra fe clara. No tenía hijos. Jesús no tenía hermanos de sangre. María permaneció siempre virgen, haciendo la voluntad de Dios. Llega entonces, después que hace esta aclaración, dice entonces, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y su casa. Y nos dice a nosotros con esto, hermanos, que no hay un lugar más difícil de hablar de Dios, no hay un lugar más difícil de predicar que entre nuestros parientes y nuestra casa. Yo siempre digo, el lugar más difícil donde llevar la palabra de Dios no es irse a África como misionero o Asia, o no. El lugar más difícil de tú evangelizar es tu casa. El hombre más difícil de evangelizar es tu esposo. La mujer más difícil de evangelizar es tu esposa. Tus hijos, tus nietos. Cuando tú le hablas a tus nietos de Dios, ¿qué te dicen? ¿O qué te dicen tus hijos? Ay, mamá, no le metas esas cosas en la cabeza. ¿Hemos tenido esa experiencia, sí o no? El rechazo de nuestra familia, el rechazo de los nuestros. Cuando comenzamos a hablar algo de Dios, ¿qué nos dice? Ya va a venir tú, claro, como tú ahora vas a misa, te estás volviendo monja. Pues por eso que, o no, mira, tú, claro, ya lo que te falta es ser cura. ¿Y qué vas a decir tú si tú has hecho esto, si tú hacías aquello, si tú comienzan a sacarnos sí o no? El pasado, lo que hemos hecho. Ese es el lugar más difícil de predicar. Pero por eso tenemos que quedarnos callados. No, tenemos que evangelizar a nuestra familia, tenemos que evangelizar a nuestra casa. De hecho, la primera lectura, si nos pone el Evangelio esa dificultad, la primera lectura nos da la solución. ¿Qué le dice Dios, el Señor Yahvé, a Ezequiel? Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde, rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta hoy. También los hijos tienen dura cerviz. ¿Qué es dura cerviz? Cabeza dura. Tienen cabeza, yo soy de cabeza dura y de corazón obstinado. A ellos te envío para que les digas, el Señor, dice el Señor, te hagan caso o no te hagan caso. Pues son un pueblo rebelde, pero reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Y tú y yo estamos enviados a predicar en nuestra casa, a nuestra familia, a los nuestros, te hagan caso o no te hagan caso. En algún momento reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. En algún momento reconocerán, mami tenía razón, papi tenía razón. Mira lo que nos decía la abuela, era verdad. No nos cansemos de sembrar el Evangelio en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestros nietos. Como aquella parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar y tiró la semilla en tierra buena, en tierra mala, entre piedras, entre espinas, en el camino, en todas partes. Dios se encargará de que esa semilla germine. Tu misión y mi misión es sembrar la semilla en los corazones de todos aquellos
que nos encontremos. Nos acepten o no nos acepten. Nos hagan caso o no nos hagan caso. Tú siembra, que el Señor le dará el crecimiento. Que el Señor hará que esa semilla dé fruto en algún momento. Que podamos vivir este evangelio de hoy, esta palabra de hoy, quizás un poco dura, difícil, un reto para todos, pero si el Señor nos ha enviado a esto, el Señor también nos dará las fuerzas. Que así sea.